La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na, 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por
Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Si vous le voulez, c'est de vos biens que nous partageons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hoy estaba mirando que la tasa de inflación en Argentina en el mes de agosto, que se dio a conocer hoy, fue de 1.9%. O sea, todos los cimbronazos políticos de los audios y compañía no dispararon el mercado. Tampoco se puede decir no se va a disparar, porque Argentina uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero por el momento parece ser que se está capeando el temporal. El tema económico suele ser bastante árido. Cada economista tiene otra teoría, o cada economista interpreta una teoría de diferentes maneras. Y sin embargo, no tendría que ser así. Imagínense ustedes, por un momento, que existiera o existiese una fórmula matemática capaz de predecir con absoluta precisión el comportamiento de cualquier economía, sin que importe de qué país sea, la época histórica, las circunstancias políticas o económicas específicas del entorno. Imagínense que existiera una fórmula que explique por qué Venezuela colapsó económicamente, mientras Singapur, por ejemplo, prosperó. ¿Por qué la Alemania de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo una hiperinflación monstruosa, lo que llevó al nazismo al poder, mientras, por ejemplo, Suiza mantuvo estabilidad monetaria a lo largo de ese tiempo? ¿O por qué, justamente ya que hablamos de Argentina, Argentina sufre una y otra vez crisis económicas? ¿O por qué Chile consiguió décadas de crecimiento sostenido hasta que llegó el último gobierno de Bachelet? Chile era un cohete y era considerado el tigre sudamericano. Se mantuvo más o menos durante el primer gobierno de Bachelet, pero en su segundo gobierno empezó a aplicar las fórmulas erradas, digamos, ¿verdad? Lo cierto es que hay una fórmula. Hay una fórmula que se ha desarrollado sistemáticamente, tanto en sus componentes fundamentales como en sus componentes secundarios. Y no son realmente ecuaciones matemáticas complejas, ni modelos económicos intrincados, sofisticados. Eso que los economistas modernos tanto aplauden, tanto veneran. Es algo mucho más poderoso. Es una estructura lógica basada en lo que podríamos llamar los axiomas universales de la acción humana. Se basa esta fórmula, esta estructura,
en la acción humana. Y esta fórmula permite comprender, predecir y evaluar cualquier sistema económico con una precisión científica, con una precisión matemática. Y esta fórmula, por supuesto, no es producto de especulaciones teóricas, de divagaciones soñadoras, sino es el resultado de décadas mirando cómo las mismas leyes operan en la práctica y operan igual consistentemente en todos los contextos económicos. Miremos, por ejemplo, la expansión monetaria descontrolada del imperio austrohúngaro. Cómo eso generó distorsiones en los análisis que se habían hecho previamente y que venían no de la visión socialista, sino de la visión, digamos, de derecha. Lo que sí es cierto, mirando los últimos 100 años nomás, cómo colapsan economía tras economía aquellos países que ponen su énfasis en el intervencionismo. O sea, eso muestra que estos principios, que estas ecuaciones operan universalmente. Bueno, ¿en qué consiste esta fórmula? Bueno, primero vamos a explicar en qué es lo que no consiste. Muchos teóretas económicos construyen modelos basados en ideas irreales sobre lo que es el comportamiento humano. O sea, se basan en lo que ellos consideran que el ser humano tendría que hacer si actuara con lógica. Pero esa lógica que ellos enuncian, en realidad no son la lógica que mueve al ser humano, son las lógicas que su ideología les hace creer que mueven al ser humano. Entonces, esta fórmula, que no se basa en ideas equivocadas, se pueden aplicar, qué sé yo, en la Roma antigua o en la Inglaterra de la reina Victoria, o incluso se puede aplicar ahora en la Venezuela hecha pomada. Bueno, esto es lo que pretendo, leyendo a gente como Mises y compañía, entender yo sobre esta fórmula, sobre esta herramienta económica e intelectual que nos permite ver a través de la confusión de estadísticas, de propaganda política, que existe mucho, y de teorías contradictorias, que son esas tres cosas: confusión estadística, propaganda política y teorías contradictorias, los elementos que dominan el debate económico contemporáneo. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los axiomas fundamentales? ¿Por qué? Porque la base lógica para comprender algo es buscar los elementos que componen
esos axiomas fundamentales de la acción humana. ¿Por qué? Porque cualquier actividad económica es fundamentalmente la manifestación de acciones humanas individuales dirigidas a fines específicos. Ese es el primer elemento de nuestra fórmula, reconocer que la economía no es un fenómeno mecánico, no es algo que se pueda medir como la velocidad de los planetas, la distancia de la Tierra a la Luna. La economía es un fenómeno que tiene que ser entendido a través de la lógica de la acción humana. O sea, esta idea central es bastante simple, ¿verdad? Pero también es bastante profunda. Los seres humanos actúan. ¿Y qué quiere decir actuar? Actuar significa emplear medios para alcanzar fines que se valoran de acuerdo con la vara que mide ese fin cada individuo. Y de este tema, de este axioma, digamos, se derivan todas las categorías económicas: el valor, el precio, la ganancia, la pérdida, el capital, el interés, el dinero, etcétera. Y no son, digamos, ideas empíricas que puedan ser refutadas por observación. Son en realidad verdades lógicas, que son condiciones ineludibles necesarias para entender la actividad económica. O sea, si aplicamos este primer elemento de la fórmula, entendemos por qué las economías planificadas centralmente están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque si toda actividad económica surge de acciones individuales que buscan fines específicos, entonces cualquier sistema que elimine o coarte sistemáticamente la capacidad individual de actuar según el juicio de cada persona va a eliminar la fuente de toda coordinación económica racional. En la economía se dice que el valor, en la economía real, se sabe que el valor es subjetivo e intransferible. Por ejemplo, yo estoy en medio del desierto, me estoy muriendo de sed y tengo $10,000. Y viene alguien y me dice, mira, acá tengo una Coca-Cola. Te va a sacar la sed y va a poder llegar al próximo oasis. Perfecto, dame, no, te vendo. ¿Y cuánto? Te voy a cobrar $5,000. Pero ¿cómo una Coca-Cola va a valer $5,000? Y bueno, si no querés, no compras. Ahí, esa Coca-Cola fría que te va a sacar la sed y te va a permitir llegar vivo al próximo oasis, tiene un valor gigantesco para vos. Por eso decimos que el valor es subjetivo e intransferible. Si yo me bajo ahora acá al patio de comidas y pido una Coca-Cola y me dice el vendedor, esto te va a salir 50,000 guaraníes, no ya $5,000, me voy a cagar la risa. Aunque sea el único vendedor de Coca-Cola en el patio de comidas. ¿Por qué?
Porque yo no me estoy muriendo de hambre, de sed. No estoy en medio del desierto. Estoy en la ciudad. Y en cada esquina hay un local donde puedo comprar la Coca-Cola al precio de la Coca-Cola. Entonces, el valor es subjetivo. Para mí esa Coca-Cola vale... ¿Cuánto vale una Coca-Cola chica? 5,000 guaraníes. Gracias, Cris. Para mí esa Coca-Cola vale 5,000, no vale 50,000. Pero esa misma Coca-Cola, en el desierto, muerto de sed, por supuesto que vale $5,000. Y esta subjetividad del valor no es una limitación del conocimiento. No es que para mí es subjetivo el valor de esa Coca-Cola porque yo no sé cuánto sale. Sino por una característica fundamental de la acción humana. La necesidad que tenés o el deseo que tenés en ese momento, ¿verdad? Y por eso existe la imposibilidad lógica del cálculo económico bajo el socialismo. Sin propiedad privada de los medios de producción, no pueden formarse precios auténticos para los bienes de capital. Y sin precios auténticos no puede existir cálculo económico racional. Y sin cálculo económico racional no puede existir asignación eficiente de recursos. O sea, en una economía centralizada se distribuyen los recursos, ¿verdad? Pero los tipos que están dirigiendo esa economía centralizada no tienen los parámetros para distribuir eficientemente esos recursos, porque no hay precio, no hay valor subjetivo, no hay nada. Sin cálculo económico racional no hay asignación eficiente de recursos. Y esta cadena lógica que les di tiene algo. Nada se puede escapar de esa cadena lógica. Es como un agujero negro. Ustedes saben que un agujero negro, un objeto espacial, propuesto en el siglo XX como una teoría por Hopkins, después se comprobó que sí existen y hasta ya hay fotos de agujeros negros. Bueno, de un agujero negro no puede escaparse nada. Ni la luz puede escaparse. Pasa un rayo de luz por ahí y le atrapa el agujero negro. Asimismo, esta cadena lógica es inescapable. Nada se puede escapar de esta cadena lógica hablando de economía. Y esta cadena lógica opera independientemente de las buenas intenciones de los planificadores o de la sofisticación de su método. El segundo elemento fundamental es algo que se llama principio de transferencia temporal. ¿Qué quiere decir eso? Va el principio de transferencia temporal. Los seres humanos valoran la satisfacción presente más que la satisfacción futura, si son iguales las otras circunstancias. Eso es la preferencia temporal. Y esta preferencia temporal positiva es lo que hace posible el fenómeno del interés, del cobro de intereses, y explica por qué el capital puede generar rendimiento sostenible. O sea, yo tengo la promesa de que a fin de mes voy a cobrar un salario. Pero a mí me gustaría ya tener ese dinero ahora para cumplir algún capricho, para satisfacer alguna necesidad, para hacerle un regalo a un ser querido. Entonces,
ese dinero que sé que voy a tener a fin de mes, a ese dinero le doy mucho más valor ahora. ¿Y qué hago? Presto a cuenta de mi sueldo que voy a cobrar a fin de mes. Y por ese préstamo pago un interés. La satisfacción presente me es mejor que la satisfacción futura al cobrar mi sueldo, ¿verdad? Ese es el principio de transferencia temporal. Y eso es lo que genera ese fenómeno que se llama el cobro de intereses. Y eso es lo que explica por qué el capital genera rendimiento. Y también explica por qué las políticas que artificialmente reducen las tasas de interés por debajo de la preferencia temporal real del individuo y del mercado, invariablemente esas bajas de interés por debajo del principio de preferencia temporal crea distorsiones en la estructura de producción. ¿Cómo se construye capital? ¿Cómo se acumula capital? Eso se acumula con ahorro. Y el ahorro conlleva postergar consumo presente en favor del consumo futuro. Un ejemplo bastante sencillo de entender es el tema de la jubilación. A nosotros nos descuenta mes a mes el 9.5%, creo que es, ¿verdad?, de nuestro sueldo. El 9%. Y la patronal paga un 18, no sé qué por ciento, ¿verdad? Que es plata que te podría pagar a vos. Pero vos aceptás el trato, no consumís esa plata ahora para poder consumir después, cuando te jubiles. O sea, postergás el consumo presente en favor del consumo futuro. Bueno, la tasa de interés es el mecanismo por el cual el mercado coordina las decisiones de ahorro y las decisiones de inversión. Y si los bancos centrales, no digo cualquier banco, los bancos centrales, que son los únicos que pueden manipular esa tasa, destruyen, cuando manipulan esa tasa, la información necesaria para que los empresarios puedan tomar decisiones racionales sobre los proyectos de inversión a largo plazo. Y los proyectos de inversión a largo plazo son absolutamente necesarios para que una economía permanezca robusta. ¿Se entendió? ¿Entendiste, Juanma? Genial. Bueno, vamos entonces a hablar del tercer axioma fundamental. El tercer axioma fundamental es la ley de utilidad marginal decreciente. A mí me gusta mucho leer algunos de los libros que surgen de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que son explicados muchas veces con mayor digeribilidad, digamos, por gente como Axel Kaiser o como Javier Milei, o en libros o en conferencias. En YouTube hay un montón de conferencias de Kaiser y de Milei. Y realmente son tipos que bebieron en la experiencia, midieron la experiencia en otros países. Bueno, el tercer axioma entonces es la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Qué es esto? A medida que aumenta la cantidad disponible de cualquier bien,
la utilidad marginal de unidades disminuye. Esta ley explica por qué el intercambio voluntario de bienes y de servicios es beneficioso tanto como para el que da el bien como para el que recibe el bien. Y también eso explica por qué los mercados tienden hacia equilibrios, donde los recursos se utilizan o se asignan o se invierten hacia los usos que más valor tienen en ese momento. Por ejemplo, los días previos al partido de Paraguay contra Ecuador, acá en Asunción, hubo una explosión de venta de remeras de la albirroja. Tanto falsificadas como, no son falsificadas, tanto imitaciones son en realidad, no falsificaciones, como las originales. Nadie en esos días y en los días previos habrá asignado sus recursos, sus máquinas de coser, su sistema de corte, su inversión en las telas. Nadie habrá asignado sus recursos en comprar los insumos para hacer camisetas del Quelito. No le iban a vender a nadie, o tal vez a mí solo, si era del Quelito. Entonces, eso se llama el equilibrio de los recursos que se asignan hacia los usos que más son valorados en ese momento. En muchos colegios y escuelas se les dijo a los niños, muchachos, vengan mañana con su remera de la albirroja. Me pareció perfecto, ¿verdad? Y muchísimos padres salimos a comprar remeras de la albirroja para darle a nuestros hijos. La gente que fabrica remeras y la gente que vende remeras sabía que eso era lo que tenía, en eso tenía que invertir, ¿verdad? Y esos axiomas son la base lógica de esta fórmula que les digo que existe, porque estos axiomas operan universalmente, independientemente del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto geográfico específico. Un campesino en la China del siglo XI y un empresario en la bolsa de Nueva York del siglo XXI operan según los mismos principios fundamentales de la acción humana. Por supuesto que las manifestaciones específicas pueden variar enormemente, pero las causas, los principios que son los que hacen que determinada cosa sea una causa y otra no, están constantes, siempre son las mismas. Por eso el campesino en la China del siglo XI y el empresario de Nueva York del siglo XXI operan según los mismos principios fundamentales de la acción humana. Bueno, ese es el primer elemento de nuestra fórmula. Los principios fundamentales de la actividad humana. El segundo elemento central para comprender cualquier economía está en el análisis sistemático de tres instituciones que están correlacionadas, que están conectadas entre sí. La propiedad privada, la formación de precios y el cálculo económico. Estos tres elementos, propiedad privada, formación de precios y cálculo económico, forman un sistema orgánico que es el sistema que determina la capacidad de cualquier sociedad para coordinar
actividades económicas complejas, con lo cual va a generar prosperidad, riqueza sostenible. Empecemos por la propiedad privada. La propiedad privada no es simplemente una convención social o una institución política arbitraria. La propiedad privada es una condición absolutamente necesaria para cualquier coordinación económica racional. Bueno, yo cuando digo propiedad privada estoy refiriéndome específicamente al derecho exclusivo de controlar y disponer de recursos específicos, incluyendo, por supuesto, los medios de producción. Esa es la propiedad privada, que vos tengas algo y tengas el derecho exclusivo, solo vos, nadie más que vos, podés controlar y disponer de tu propiedad. Y en la propiedad están incluidos también los medios de producción. Los medios de producción tienen que ser propiedad privada, porque sin esto no puede existir responsabilidad económica real. Yo siempre suelo mirar la cantidad de privilegios que tienen, por ejemplo, los empleados de la ANDE o los empleados del IPS, por ejemplo. ¿Por qué tienen, o los empleados del Congreso, por qué tienen 2 y 3 aguinaldos por año? ¿Por qué tienen en algunos cargos combustible gratis? ¿Por qué tienen vacaciones más extensas? ¿Por qué los empleados de la ANDE se les da un bono para que salgan de vacaciones? ¿Por qué cuando va a empezar el ciclo escolar todos los útiles le compra la empresa? ¿Por qué? Porque la propiedad de la ANDE o del IPS o de la estructura que mueve el Parlamento no está en manos de alguien, no hay un individuo que sea dueño de eso, o una sociedad que sea dueña de eso. Es un ente así, el Estado, ¿verdad? Y eso hace entonces que no se pueda controlar con lógica lo que se le da a la gente. Yo formo un sindicato, armo un quilombo, y el que está al frente de la institución de IPS o de la ANDE o del Congreso no es el dueño, no es su propiedad privada. Entonces a él no le calienta si va a perder o va a ganar plata, ¿verdad? A él lo que le importa es no tener problema, no pelearse con estos sindicalistas. Entonces exigimos otro aguinaldo a mediados de año, y bueno, ahí está, tiene su aguinaldo. Si fuera el dueño, calcularía si le va a ser beneficioso o no dar un aguinaldo más para que tenga mayor eficiencia a los empleados. Va a hacer un cálculo, y si no le cuadran los números, no va a dar otro aguinaldo más. O sea, los medios de producción también tienen que pertenecer específicamente a una persona, a un grupo de personas que controle y disponga de esos recursos. Porque si no existe eso, sin esta exclusividad, no hay responsabilidad económica real. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la municipalidad de Asunción? Hay cerca de 10.000 empleados. Innecesario. Puede funcionar con 2.000, 2.500. Se cuadruplicó. ¿Por qué? Porque el intendente, desde hace mucho tiempo, entonces mejor digamos, los intendentes fueron metiendo gente
sin pensar en el perjuicio que le están ocasionando a la institución municipalidad, sacándole recursos para actuar en lo que tiene que actuar, que es el mantenimiento de la ciudad, para dar sueldo. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidad económica real, no les calienta. Y sin responsabilidad económica real no hay incentivos, no puede haber incentivos apropiados para el uso de los recursos. Y los recursos siempre son más escasos que las necesidades. Así que consideren que es lógico lo que pasa cuando la propiedad de los medios de producción es una propiedad colectiva o una propiedad estatal. Pasan esas cosas que les expliqué porque ningún individuo específico va a enfrentar las consecuencias completas de las decisiones económicas incorrectas. Y por supuesto que tampoco va a recibir los beneficios completos de las decisiones económicas acertadas. Ponerle que sea sube un presidente de la ANDE que va a aplicar, pero a rajatabla, las normas económicas correctas. Y ponerle que la ANDES tenga un boom de prosperidad. Eso no se le va a ir a él, al presidente de la ANDES, porque no es su propiedad. Entonces está desincentivado para laburar por ese salto económico. ¿Se entiende? Cuando el medio es estatal, ninguno de los que dirigen ese medio enfrenta las consecuencias de sus decisiones erradas. Y ningún director o presidente de una empresa estatal va a recibir completamente los beneficios de decisiones económicas acertadas. Y el ser humano, y eso está en nuestros genes, trabaja por incentivos. Así nomás es. Bueno, ¿y qué pasa? Esta disociación entre la decisión que se toma y la consecuencia que trae esa decisión elimina sistemáticamente los incentivos para optimizar el uso de los recursos. No es que las personas se vuelven menos inteligentes o menos motivadas bajo el socialismo. Es que las estructuras institucionales del socialismo eliminan la información y los incentivos necesarios para tomar decisiones racionales. Pero por supuesto que la propiedad privada por sí sola, de motu propio, no es suficiente. Tiene que también existir la libertad de intercambio voluntario, porque es precisamente a través del intercambio voluntario que se forman los precios del mercado. Los precios no son números al azar, números arbitrarios, asignados por autoridades. Son expresiones, o no deben ser por lo menos, son expresiones condensadas de información sobre escasez relativa, sobre preferencias subjetivas, como la preferencia por la camiseta de la albirroja en los días previos al partido, y también son expresiones, los precios, de las posibilidades técnicas de producción. Cuando mejor sea tu sistema técnico de producción, podés tener precios más bajos con buenas ganancias. Un precio de mercado genuino surge solamente cuando propietarios legítimos intercambian voluntariamente derechos de propiedad exclusivos. ¿Qué quiere decir intercambian derechos de propiedad exclusiva? Es largo, ¿verdad? Pero significa simplemente venta. Yo tengo acá un alfajor que quiero vender.
para mi pasaje. Yo tengo la propiedad exclusiva de este alfajor. Y para obtener esa ganancia, tengo que intercambiar mi derecho exclusivo sobre este alfajor con alguien que está dispuesto a pagar o que quiere este alfajor en ese momento. Y ese intercambio legítimo, voluntario, de derechos exclusivos sobre mi alfajor es lo que forma el precio. Yo me acuerdo cuando estaba en el Cimefor, salíamos a las 6 de la tarde, ese calor quemante de diciembre, muertos de sed. Yo cuando era aspirante del Cimefor, hacíamos el aspirantado en donde ahora es el Congreso, que en ese momento era el ex colegio militar. Y unos vivos y astutos, y hay que felicitarlos, de la Chacarita, subían hasta el portón por donde salíamos con jarras de agua helada y vasos de plástico. Y nos vendían cada vaso a 20,000 guaraníes. Y comprábamos. Porque ese bien era algo para nosotros valiosísimo en ese momento. Ese es el valor relativo de los bienes intercambiados. Y esta información sobre los precios se propaga a través del sistema de precios. Y eso permite que millones de personas, millones de individuos, coordinen sus acciones sin necesidad de comunicación directa, sin necesidad de planificación central. La magia del sistema de precios está en su capacidad para procesar y transmitir información que ninguna mente individual, ninguna computadora puede manejar. No hay nada que pueda manejar toda esa información, centralizarla. Por ejemplo, cuando el precio del cobre sube en Londres, instantáneamente esa información de que el precio del cobre está subiendo en Londres hace que las empresas mineras de Chile, los productores de cobre de Chile, digan, vamos a expandir la producción. Y también esa subida del precio del cobre en la bolsa de Londres le dice a los consumidores de cobre en todo el mundo que tienen que economizar en el uso de ese cobre. Los fabricantes de cables eléctricos, los fabricantes de algunas herramientas que usan cobre, ¿verdad? Está subiendo el precio y vamos a tratar de economizar. Y empresarios de todas partes entonces buscan sustitutos más económicos porque subió mucho el precio del cobre. Y el hecho de que se busquen sustitutos más económicos hace que el precio del cobre baje otra vez y se mantenga donde tiene que mantenerse para evitar que se busquen sustitutos. ¿Se entiende? Y todo eso funciona automáticamente. Nadie está dando órdenes ahí. Se autorregula todo. Y nadie puede dar órdenes porque es imposible tener toda la información de millones de individuos. Esa coordinación ocurre entonces automáticamente. Y nadie tiene que comprender en realidad el sistema completo, sino solamente la parte que le compete a él. El cálculo económico es aplicar este sistema de precios para evaluar la eficiencia de los diferentes usos de un recurso, usos alternativos de recursos se llama eso, ¿verdad? Los empresarios comparan constantemente costo y beneficio y para eso expresan costo y beneficio tomando como parámetro la moneda, ¿verdad? Pueden ser dólares, pueden ser guaraníes o lo que sea. Y a partir de ahí
de esa comparación de costo y beneficio, deciden qué producir, cómo producir y para quién producir, dónde está su mercado. Las ganancias y las pérdidas empresariales son el mecanismo por el cual el mercado premia el uso eficiente de los recursos y castiga el desperdicio. Y acá llegamos a lo que, al meollo, al corazón de por qué el socialismo es imposible. Lógicamente, sin propiedad privada de medios de producción, no pueden formarse precios auténticos para bienes de capital. Y sin precios auténticos para bienes de capital, no puede existir cálculo económico racional. Y sin cálculo económico racional, no existe la manera de determinar si una inversión específica aumenta o disminuye la riqueza social total. El cálculo económico racional es fundamental y eso no puede existir en una economía socialista. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la pausa y vamos a continuar con esta charla, si les parece. Si les parece absolutamente aburrido, díganme, yo voy a entender no tocar estos temas. Pero me parece que a todos nos interesa y nos conviene el tema de la economía, ¿verdad? Pues, cuayan de los putripatas y calecitas a ver. Dice acá, Alberto, ¿es cierto que HD quería organizar el Mundial 2002? Sí, él propuso. Sí, me acuerdo. Alberto, ¿por qué? Por eso las cosas cuestan y las cosas valen. Fuerte diferencia, dice. Exacto, Regino. Qué buena axioma. Las cosas cuestan y las cosas valen. Buenas tardes, maestro Albert. En la pandemia se vio el valor subjetivo de las cosas, con los tapabocas y los desinfectantes en aerosol, y ni qué decir con los medicamentos. Reporte de Nepal, Alberto, para redondear que y cayó el régimen comunista. Fueron a sacarle a los ministros de sus casas y les tiraron al río. Pero para que llegue a eso, hay que saber cómo era Nepal, cómo es Nepal hasta ahora. 1.500 jóvenes por día salen de Nepal a países extranjeros para trabajar en lo que sea. No hay nada en Nepal. Algo absolutamente lógico con un régimen comunista. 1.500 jóvenes por día. En 10 días, 15.000 jóvenes. 45.000 jóvenes por mes salen de Nepal. No hay esperanza. Es como Cuba, es como Venezuela, que tenemos 7 millones de venezolanos en toda América. ¿Y por qué en Nepal se rebelaron y le echaron al gobierno y no en Cuba y no en Venezuela? Porque el régimen cubano armó un esquema de represión impresionante. No hay manera de rebelarse. Te vas preso, te matan. Y ese mismo esquema exportó Cuba a Venezuela. Chávez le dio ese esquema, Fidel Castro, el hijo de puta mayor de América, le dio ese esquema a Hugo Chávez, el segundo hijo de puta de América. Y esos dos pobres pueblos están coartados de su libertad de enojarse. Eso es lo que pasó. Dice acá Julio César Adorno, apasionante tu relato, Albert, seguía así. Gracias, Julio César. Tenemos que irnos a la pausa, dije. Vamos, pero antes tenemos cosas que contarle a la gente. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal.
Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes aman a las infraestructuras y saben que son la base para el desarrollo. Ofrecemos a nuestros clientes espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También puedes unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.